Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día miércoles 7 de enero. Miércoles después de Epifanía en el tiempo de Navidad. Ciclo A. Celebramos a San Raimundo de Peñafort, presbítero, un santo español del siglo XII, contemporáneo con San Francisco de Asís. La diferencia es que San Raimundo vivió 100 años, San Francisco vivió 44. Muy bien, vamos a nuestra primera lectura. Continuamos con la primera carta del apóstol San Juan, ¿no? Que había comenzado esta eh, bellísima sección sobre el amor, ¿no? El amor divino, que es el ágape, y que continúa desarrollando. Bueno, veamos. ¿Qué nos dice el apóstol San Juan? Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Cómo nos amó? Sería la pregunta, ¿no? Si Dios nos amó de esta manera. Recordemos que es Dios quien nos amó primero, no que nosotros lo hayamos amado, ¿no? Sino que Él nos amó para que, consecuentemente, nosotros pudiéramos amarnos, amar a Dios amándonos, ¿no? Que es el propósito. Pero ¿de cuál manera? Dice, enviando a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces esa es la mayor eh, prueba, ¿no? Del amor, el amor divino, la entrega. Continúa, a Dios nadie lo ha visto, nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Bueno, a Dios nadie lo ha visto nunca. Se refiere específicamente a, a cómo los judíos, eh, digamos, podían entrever, ¿no? A Dios en la alianza, en los mandamientos, en la ley, ¿no? Pero no podían ver a Dios, porque ellos sabían que eh, si veían a Dios, morían. Inclusive ni siquiera el nombre no podían pronunciar. Lo llamaban el nombre, Hashem o Adonai. Pero Yahweh, ¿no? Como él, eh, digamos, el término que él utilizó para decir, ese es mi nombre, eh, no lo pronuncian por respeto. Menos verlo, ¿no? Sin embargo, aquí San Juan nos dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Y aquí hay que entender que cuando dice Dios, está hablando de las tres personas, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy grande entenderlo, ¿no? Entonces, a su plenitud, completo, ¿no? Si nos amamos unos a otros. Ese es un condicional. Entonces, Dios permanece en nosotros. Y luego va a desarrollar, ¿no? Esta su segunda parte. Bueno, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Entonces, aquí no solamente es que Dios permanece en nosotros, ¿no? Sino que nosotros permanecemos en Él. O sea, inicialmente dice, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Sí,
nos amamos, ¿no? Nos amamos unos a otros. ¿Por qué? Porque hay que recordar que si somos miembros de un mismo cuerpo, que es Jesucristo, con su iglesia, entonces no podemos hacer otra cosa sino amarnos. Porque nadie odia a un miembro que le sirve al cuerpo, ¿no? Como todo, digamos, aquí viene la idea del sistema, ¿no? Todo está conectado en el cuerpo. Entonces, aquí podemos entender, en esto conocemos que permanecemos en Él, que es la segunda parte, ¿no? Permanecemos en Él y Él en nosotros. Pero primero es Él en nosotros, ¿no? Y luego nosotros en Él. Bueno, porque Él nos amó primero. Entonces, Él, eh, sin, eh, sin verlo, ¿no? Como dice, nadie ha visto a Dios, sin verlo. Pero a través del bautismo, hay que recordar esto, al hacernos parte de ese cuerpo, pertenecer a la iglesia, compartir la divinidad del mismo Dios en la iglesia, siendo parte integral de su cuerpo, del cuerpo místico de Jesucristo, entonces podemos decir que nosotros estamos en Él y Él en nosotros, ¿no? Ahí se complementan las dos partes. O sea, no solamente es que Dios permanece en nosotros, sino nosotros en Él. Entonces, ¿en qué conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros? En que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. ¿En qué conocemos? Que pertenecemos a Él, que permanecemos a Él y Él en nosotros, en que nos ha dado el Espíritu, que es el Espíritu Santo, que es Dios, es quien posibilita todo esto, ¿no? Si no tuviéramos el Espíritu, no tendríamos nada, ¿no? Es el Espíritu que le da vida verdadera al cuerpo. Y es el que compartimos con haciendo parte del cuerpo de Jesucristo, que tiene un espíritu, ¿no? Es el Espíritu de Dios. Y entonces aquí ya nos explica. Y nosotros, dice, ¿no? Ahí nosotros se refiere a los apóstoles. Recuerden, Juan, evangelista, estuvo con el Señor 3 años, ¿no? Vivió con Él, lo vio, lo escuchó, lo palpó, lo tocó. Y entonces dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio, los apóstoles, de que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Este es la base, ¿no? De la doctrina apostólica, que no debe cambiar. Entonces, ellos eh, saben, porque lo vieron, ¿no? Tuvieron una experiencia directa con el Señor. Saben entonces, según lo que les dijo el mismo Señor Jesucristo, y creen en lo que les dijo, y lo pusieron por obra en que el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. Por eso el nombre, ¿no?, de Jesucristo, Dios salva, Yahuwah Shua, Yahweh Shua, que es Dios salva, en hebreo. Y continúa, quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, este es prácticamente lo que se conoce como hacer una profesión de fe, ¿no? Con los labios, pero desde el corazón, ¿no? De lo contrario, no sería válido, ¿no? O sea, confesar eh, es decir lo que está en el corazón, creer y confiar que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, Dios permanece en él y él en Dios. Que es lo contrario del que niega esto, ¿no? Que es, como sabemos, lo manifestó anteriormente,
el anticristo o los anticristos. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Aquí hace entonces con San Juan, con los demás apóstoles, ¿no? Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Esta es la famosa declaración de San Juan. Dios es amor. O sea, hay cantos, ¿no? Dios es amor. O sea, la naturaleza de Dios es el amor. Y de ahí deriva todo, ¿no? De Dios es la fuente del amor. Por eso él dice, Dios es amor. Y quien permanece en el amor, o sea, en Dios, porque define a Dios como amor, entonces permanece en Dios. Si se pertenece a Dios y Dios es amor, entonces se pertenece eh, a Dios y permanece en Dios y Dios en él. En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Bueno, entonces, muy difícil entenderlo, ¿no? Porque eh, es como, digamos, un atrevimiento decirlo, ¿no? Pero en realidad sí, dado que es la gracia, el don, ¿no? Que Dios nos ha hecho partícipes de su divinidad. Así, así lo dice San Pedro, ¿no? En una de sus cartas. Dios quiso compartir su divinidad con nosotros. Y entonces, ¿cómo ha llegado el amor a su plenitud en nosotros? En que tengamos confianza en el día del juicio, en el día final. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Estamos siendo parte del mismo Dios al permanecer en Él y Él en nosotros, en el amor, ¿no? No hay temor en el amor, sino el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor tiene que ver con el castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Muy bien, San Agustín dirá que en el inicio hay amor, o sea, perdón, hay temor, ¿no? Y se podría empezar con el temor al castigo eterno, ¿no? ¿Y quién no? Pero tiene que llegar a la plenitud, al hecho, al convencimiento, ¿no? A la confianza, con el amor. En el amor no existe el temor. Pero obviamente que en nuestra naturaleza empezamos temiendo. Y posiblemente sea lo más natural eh, creer o tener fe inicialmente por miedo al castigo, ¿no? Pero se llegará a la plenitud en tanto se permanezca en el amor. Entonces, el amor perfecto expulsa al temor. Es tanto que los primeros cristianos, especialmente los mártires, los apóstoles, por ejemplo, y todos los que han eh, preferido la muerte antes que negar a Jesucristo, ¿no? Lo hacían con amor y no temían de ninguna manera perder su vida material, ¿no? Física, porque sabían la verdadera vida que vivirían, ¿no? Entonces aquí también es un ejemplo
que nos han dejado los mártires, ¿no? Con su sangre, como Jesucristo. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 71, nuevamente, eh, cuyo responso es: se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Decíamos que es un salmo de alabanza, de cántico, de plegaria, ¿no? A Dios, que se hacía al entronizar cada rey, los reyes de Israel, ¿no? Que pedían a Dios que el rey sea de esta manera: bueno, justo, eh, ecuánime, un rey sabio. Y entonces empieza el salmista diciendo: Dios mío, confía tu juicio al rey. O sea, le pide al mismo Dios que confíe el juicio de Dios a él, al rey, que mejor. Tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que esa es la justicia, ¿no? La definición de justicia, de las muchas que hay, ¿no? Es actuar con rectitud, no sesgarse. Bueno, los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Póstrense ante él todos los reyes y sírvanle todos los pueblos. Entonces decíamos también que aquí es una evidencia de la profecía mesiánica, la era mesiánica, ¿no? Incluso eh, decíamos que también puede ser escatológica, ¿no? Al reino definitivo, futuro, espiritual. Entonces todos los reyes, dice, ¿no? Que paguen tributo, póstrense ante él todos los reyes. Y en esto incluiría a todos los gobernantes, ¿no? Todos los pueblos. El rey, pues, obviamente, representa a todos los súbditos. Y sírvanle todos los pueblos. Ese sería el reinado definitivo de Jesucristo, ¿no? En el reino de Dios, el reino de los cielos. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. ¿Qué es lo que vendrá a decir Jesucristo, no? Cuando dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, citando al profeta Isaías, ¿no? Y que cura a los enfermos, que, que protege a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, a los desposeídos. Bueno, y aquí también recordamos las bienaventuranzas. Y aquí los pobres son el centro. Pues son los que creen, porque no tienen nada. Los ricos tienen las riquezas, ¿no? La alabanza de la gente, el poder, ¿no? La influencia. Los pobres tienen a Dios. Bueno, y terminamos con el Evangelio. Tenemos aquí el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 52. Bueno, nos dice San Marcos: después de haberse saciado los 5,000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Bueno, el capítulo 6 de San Marcos es también como en San Mateo y San Juan. San Juan capítulo 6 es el mismo relato, ¿no? Eh, Sin embargo, vemos un poco más adelante que San Marcos lo resume, ¿no? Y San Juan lo va a hacer muy, muy sucinto, mucho más que San Marcos, a diferencia de San Mateo, que eh, lo hace en forma muy detallada, ¿no? Cosas que aquí no, no cuenta San Marcos. Bueno, y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar.
que esto era consuetudinario, ¿no? Jesucristo buscaba sitios apartados, alejados, para orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del mar y Jesús solo en tierra. Viéndolos fatigados de remar porque tenían viento contrario, a eso de la cuarta vigilia de la madrugada, fue hacia ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasar de largo. Ellos viéndolo andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor porque no habían comprendido lo de los panes, porque tenían la mente embotada. Bueno, entonces vemos que hay unas diferencias, ¿no? Con el relato de San Mateo y el relato de San Juan. Sin embargo, lo importante es el hecho de que él ve las dificultades que tienen, ¿no? Y se da cuenta, a pesar de que estar lejos, ve que están en la mitad del mar, ¿no? Y tienen dificultades al remar porque está el viento en contra. Entonces, muchos han interpretado esto como la iglesia, ¿no? La barca de Pedro, porque esa es la barca de Pedro en la que se subieron. Y entonces él llega caminando sobre las aguas, ¿no? Y claro, se asustan. Y en otro relato piensan que es un fantasma, en ese también, ¿no? Y él les dice, no teman, no se asusten. Cuando la iglesia ha estado en dificultades, ¿quién salva? ¿Quién le ayuda? ¿Quién la protege? Jesucristo. Y siempre ha sido así, ¿no? Entonces no habrá un instante en los 2000, no ha habido en los 2000 años donde la iglesia ha estado en dificultades, especialmente en las persecuciones, en las que Jesucristo, Dios mismo, ¿no? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hayan intervenido. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.